claro, el tema es así. Esto empieza con el bando militar que deroga la Constitución del año 49, y restablece la de 1853-60, sujeta también a las directivas básicas que establecía el gobierno de la autodenominada Revolución Libertadora. Luego de ello, se pone en marcha la convocatoria a una asamblea nacional constituyente con la proscripción del partido mayoritario, partido peronista y de otros sectores, ¿eh? Y esa convención constituyente, ¿eh?, se celebra en la ciudad de Santa Fe, 1955. Por consiguiente, debo señalar que en esa convención constituyente, los convencionales en realidad eran del mismo sector político de todos aquellos que en el año 48, 49 se rascaron las vestiduras y decían o pretendían invocar nulidades de la convocatoria a la Asamblea Constituyente de 1949, con relación al tema de los 2/3, con relación al tema si debía ser por ley, por declaración, con relación al tema si debía ser identificados los artículos a modificar o a incorporar. En fin, le estaban buscando el argumento político, dejaron la semilla para el golpe de Estado, que se dio en el 55, invocando precisamente esos argumentos para derogar la Constitución del año 40. Aquí que todos esos sectores que utilizaron esos argumentos políticos, cuando el gobierno de facto realiza y utiliza el rol preconstituyente, que según a la Constitución vigente de 1853, que ellos decían, debió realizarla el Congreso de la Nación por el artículo 30, ahí tuvieron el gran problema de ver qué hacían en la Asamblea Constituyente de 1950. Para ser concreto, esa Asamblea Constituyente de 1957 tiene dos libros, tomo 1 y tomo 2, los diarios de sesiones. El tomo 1 fue prácticamente todo para buscarle la vuelta a ver qué iban a hacer, con todo lo que habían dicho antes y con lo que le mandaba el decreto del gobierno de facto 3838/57, convocando a una asamblea constituyente cuando no era el Congreso de la Nación. Y donde le establecía los puntos a resolver en esta cuestión constitucional. Bueno, después de muchas vueltas, dimes, diretes, malabarismo, que esto, que lo otro, la síntesis es, bueno, ¿qué hicieron? Bueno, nos declaramos soberanos, avanzamos en una nueva reforma constitucional, pero hacemos lo que nos dice el gobierno de facto. Vamos a ver cuando el pueblo argentino algún día se vuelva a declarar soberano en una asamblea constituyente y diga, como decía la ley 13.233 del año 1948, que va a convocar todo aquello que se oponga al bienestar del pueblo y a la grandeza de la nación. Bueno, en el primer tomo, conclusión, convalidaron esa asamblea constituyente, convalida el bando militar. Aquí que se ponen a funcionar. Esto ya en el segundo tomo. Se ponen a funcionar y claro, lo primero y lo único que han logrado sancionar es lo que se conoce como el artículo 14 bis. Tiene mucha directa relación con el movimiento obrero y por eso ya lo voy a mencionar especialmente. Entonces, sanciona lo que en ese proyecto era el artículo 14.9, y que un librero lo puso atrás del 14, no, 14. ¿Cuáles eran los argumentos de los convencionales constituyentes, sobre todo los santafesinos, Jauregui Berri y otros convencionales constituyentes? Decían, no, la Declaración de Derechos del Trabajador
la Constitución Nacional de 1949 era muy extensa, muy programática, y que era indispensable hacer una norma más concreta, en 3 párrafos. ¿Para qué? Para que el legislador no tenga necesidad de reglamentarla, para que esos derechos sean operativos de forma inmediata, para que goce el pueblo directamente sus artículos. Ustedes leen el artículo ese, hoy día, el 14 bis, en lo que se refiere a la participación de los obreros, en la dirección de las empresas, la ganancia, en lo que se refiere a la seguridad social, a la vivienda, no ha tenido ningún tipo de operatividad. Por ello, el derecho es lucha, el derecho es ideología. Bueno, sancionaron ese artículo. Y cuando comenzaban a tratar el proyecto que venía de la Comisión Revisora de la Constitución, y esto también lo tengo desarrollado debidamente en otro libro mío, Revisionismo Histórico Constitucional, cuando comenzaron a desarrollar las normas de política económica constitucional. Ese es el gran cambio arquitectónico en materia constitucional que sancionó la Argentina en 1949, siguiendo el pensamiento de Perón, en el sentido de crear las bases económicas. Cuando iban a tratar ese tipo de normas de política económica constitucional para hacer efectivo todo un proyecto económico y la vigencia de los derechos, aquí, ¿qué ocurría en Buenos Aires? En Buenos Aires estaba el contraalmirante Isaac Rojas. Y esto, y lo cito a él en mi libro, en las conversaciones de Isaac Rojas con un periodista que ya ha redactado y ya ha sido ratificado por él, recibía los informes que le llegaban por tren. En ese momento no había WhatsApp, no había internet, no había nada. Y entonces Rojas dice en ese libro, no, este no era el objetivo era tener una constitución de 1853 un poquito actualizada, modernizada y nada más. Y entonces, viendo para dónde iba la Asamblea Constituyente, le ordena al capitán de navío, Ricardo Fitzsimons, tómese un tren esta noche y dejen sin quórum a la Asamblea Constituyente. Dicho por el propio contraalmirante Rojas, dicho por el propio contraalmirante Sánchez Añudos, en otro libro que tengo publicado, en una serie de publicaciones del Colegio de Abogados de la calle de Montevideo, que es el ámbito donde los abogados más liberales tienen su sede, y aún a través de una editorial de Claudio Escribano en el Diario de la Nación, donde señala que esa fue la trama para derogar la Constitución del año, para convalidar la derogación de la Constitución del año 1949, y que está escrita también en el Diario de Sesiones por los propios 9 convencionales que se fueron, que dejaron a la Convención sin quórum. Esta convención, como les señalé, a través de las proscripciones convocadas por un gobierno de facto, ya en el ámbito de la Junta Consultiva se observaba la división que se creaba en las filas de la Unión Cívica Radical. Ya por un lado estaba la Unión Cívica Radical del Pueblo, que concurrió a la Asamblea Constituyente, por el otro lado la Unión Cívica Radical Intransigente, que fue la que concurrió a las elecciones y con el voto convencional que presidía ese sector político que era Oscar Allende, fue impugnar la convocatoria de esa Asamblea Constituyente y se retira. Por eso bien decía el compañero Alberto González Arzac, quizás a veces el voto en blanco es una victoria a los pibes, puesto que, bueno, y quedaron todos los partidos del ámbito opositor para tratar ese tema. Entonces, la Asamblea Constituyente comienza con un quórum estricto. Y ese quórum estricto, con el retiro de estos 9 convencionales, que eran 1 del Partido Cívico Independiente y 8 del Partido Demócrata entre comillas, en particular de Mendoza,
quedaron sin quórum. No pudo volver a funcionar nunca más esa Asamblea Constituyente. Tal es así que ni se aprobaron los diarios de sesiones de esa Asamblea Constituyente. Y por eso ese artículo 14 nuevo se llama 14 bis. Y los convencionales que se fueron, y queda puesto en el diario de sesiones, ¿por qué se iban? Una página que prácticamente voy a señalar los renglones finales, decían lo siguiente: nos retiramos porque entrar a considerar las normas de política económica constitucional que están en el proyecto de la Comisión Revisora de la Constitución implicaba la rehabilitación histórica del gobierno de Puebla. Por cierto, ahí venía otra vez el tema de la tierra para el que la trabaja, venía el tema de los recursos naturales, venía el tema de los servicios públicos, venía el tema de muchas cosas que estaban en la Constitución del año 49 y que el propio radicalismo en el año 1945, antes del 17 de octubre, en la Avellaneda, en el plan de Avellaneda, también era proclive a esa presencia del Estado en el proceso económico. Es decir, que la Constitución de 1957 para lo único que sirvió fue para convalidar la derogación de la Constitución del año 1949, ratificar al bando militar y sancionar ese artículo. Por consiguiente, el país comienza un periodo, y debo mencionar también otra cuestión que no se conoce muy mucho y que está en mi libro, Revisionismo Histórico Constitucional. Es el acuerdo que firmó el general Perón con el candidato Arturo Frondizi, y que sus secretarios fueron John William Cook con Perón y Rogelio Frigerio con Frondizi, pero el que escribió el acuerdo ese fue un periodista, compañero, Enrique Oliva. Y entonces, en ese acuerdo, Perón-Frondizi, que tampoco se conoce, yo lo incorporé en extenso en mi libro, sintéticamente dice, bueno, el peronismo va a apoyar a Frondizi si gana las elecciones, pero si gana las elecciones, estas cosas. Y entre estas cosas, en el artículo 9, establecía ese pacto la necesidad de una convocatoria a una asamblea constituyente para reformar todo lo que suponga el bienestar del pueblo y a la grandeza de la nación, con caducidad de las autoridades, e iniciar un nuevo proceso constituyente en la República Argentina que refleje todas esas circunstancias y objetivos políticos. Por cierto, ese acuerdo no se cumplió, pero ese acuerdo está firmado por el general Perón para convocar una asamblea constituyente